es protegido de las altas concentraciones de anticuerpos que persisten en la circulación. Además, aquí en este estado latente, el virus no se multiplica, pero sí conserva la capacidad de reactivarse y de producir un cuadro clínico diferente con erupción cutánea localizada. Si llegase a ocurrir esta reactivación del virus varicela zoster, pues se va a producir la replicación viral que tiene lugar en los ganglios sensoriales y luego de esto el virus viaja a lo largo de los nervios sensoriales los nervios sensoriales que han sido afectados va a viajar hasta lo que es la piel y de esta manera lo que va a causar es el herpes zóster, el cual pues es un estado de reactivación sintomático. Perdón, doctor. Ya. Luego siguen las manifestaciones clínicas. Aquí los signos y síntomas del herpes zóster generalmente pues van a afectar una pequeña sección de un lado del cuerpo. Y algunos de estos signos y síntomas son dolor, ardor, entumecimiento o hormigueo, también sensibilidad al tacto, sarpullido rojo que aparece días después del dolor, ampollas llenas de líquido que se abren y forman costras y prurito. Y también algunas personas van a presentar lo que es fiebre, cefalea, fotosensibilidad y malestar general. El dolor pues suele ser el primer síntoma del herpes zóster y para algunas personas puede ser intenso según la ubicación del dolor. En la imagen lo que Justamente, podemos muy bien, observar, Olivia, muy bien, ¿no? Lo que usted dice, el dolor suele ser el primer síntoma, ¿sí? Entonces, ahorita justamente tenemos una pacientita, sí, que es parte de los docentes y que decía esto, ¿no? Me dolía, decía Catita, me dolía, yo no sabía qué era, ¿ya? El dolor fue intenso, ¿sí? Un dolor tipo urente. Entonces ella decía, me dolía, dijo, debajo del seno me dolía. Recuerden, no, este coge las raíces dorsales sensitivas, donde está prácticamente guardado, ¿no es cierto? El, el virus. Entonces dice, después dice, me salió unos granitos, ¿ya? Bueno, ella no es exactamente docente de medicina, pero es parte de los profesores, ¿ya? Entonces dice, y ya me imaginé algo, dice, como está, obviamente con todos los doctores me imaginé algo, dice, me fue a hacer ver y justamente está con herpes, ya, incluso ya le ha quitado la erupción, pero el dolor continúa, ¿ya? Entonces, muy bien, ¿no? Por ejemplo, la cefalea, la fotosensibilidad es cuando coge, en cambio, al nervio facial. Sí, ahí se presenta más esto. Si se cogió el nervio facial, entonces la paciente tiene cefalea fotosensibilidad, ¿sí? Entonces, depende también del lugar donde se encuentre, ¿sí? Donde vaya a salir de esta erupción, este herpes zóster. Muy bien. Ujú. sí, doctor. Y ya bueno, en esta imagen de la derecha, pues prácticamente se ha resumido cómo es las fases del padecimiento. Primero se van a convertir en ampollas, luego en una segunda fase van a aparecer las lesiones parecidas a la varicela. Tercero, pues las ampollas se llenan de pus. En una cuarta fase, las ampollas se secan y salen costras y finalmente en una quinta fase desaparecen. Y Solo una también cosa, aquí podemos Livia. ver, Recuerde que sí, nosotros ya no decimos ampollas. Nosotros decimos vesículas, ¿sí? sí, Entonces, doctor. Ah, es ya, muchas igualito, gracias. ¿no? Mácula, pápula, vesícula y costra, es igualito, igualito, la misma cosa que la varicela, ¿no? Solo que en esta ya va a coger una raíz, ¿sí? En la varicela es general, ¿no? Y como, sin olvidar, en el niño menos, o a veces hasta en el joven menos, en el adulto es más intenso, ¿ya? Ya bien.
Ya, gracias, doctora. Y ahí también podemos ver las zonas como que de mayor afectación y síntomas que ahí la imagen menciona. Es la sensación de escozor y ardor, manifestación de lesiones y ampollas con contenido líquido. Y luego ese contenido se pone turbio, o bueno, estamos ahí en que sí se vuelve turbio o no, y forma costras necróticas en su centro. Ya, a O sea, continuación, mi turbio sí se compañera. forma, no, el líquido es turbio, no, la situación es lo que Lo dice, de no, purulento si es que purulento, no, porque en lo que usted decía, sí no, es eso. en unas dice purulento, y yo también he leído, y en otras, en cambio, dice es turbio, no purulento, o le dice en forma de líquido sucio o turbio, no purulento, sí, entonces, por eso les digo, ahí los autores todavía no están, no, lo que está es de cuando alguien le dé, sino que cuando a uno le revientan estas vesículas, le queda señal, porque estas desaparecen sin señal, pero si sale la costra, o sea, si le saca la costra de adred o le revienta la vesícula, entonces ahí queda señal. Entonces deberíamos a una persona y ir a revisar ese rato en el microscopio nosotros mismos, ¿no? Porque hay unas cosas que dicen los libros, pero la Mayrita que ya está en años superiores ya de ver que una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es lo que presenta a los pacientes. Obviamente de ciencia, ¿no? Nos tenemos que guiar con eso, pero hay algunas cositas que en el libro difieren de un paciente a otro, ¿no es cierto? Entonces, ustedes no tuvieron el privilegio de hacer anatomía en cadáveres. Y yo digo, ahora sí, los antiguos tuvimos ese privilegio. ¿Ya? Porque en el libro, por ejemplo, dice, no, la arteria va así, y nos da todo el trayecto de la arteria, ¿ya? Y nosotros como estudiantes cogíamos, por ejemplo, el trayecto de una arteria o de una vena, ¿ya? Y comenzábamos a lo que dice el libro y resulta que por ahí daba una vuelta. Y en el libro no está, ¿ya? Pero en el cadáver estaba, ¿sí? Entonces, de lo que dice el libro a lo que el cuerpo es, sí hay una pequeña diferencia. Y por eso los doctores dicen, no, no hay enfermedades, sino enfermos, saben decir. Sí, porque cada enfermo es diferente, cada paciente es diferente. Sí, porque en cambio la patología le dice así, y el rato que usted va al paciente, resulta que este paciente tiene algo diferente, que no está en el libro, ¿ya? Pero es característico de ese paciente, ¿sí? Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, en el paciente adulto, la vesícula, como yo les decía, tiene una mucosa vaginal, que dicen, hasta orinar me arde, ¿ya? Entonces, incluso el paciente tiene vesículas, como yo les decía, en la orofaringe, que comienza primero a tener disfagia para líquidos, perdón, para sólidos, y termina teniendo disfagia para líquidos. Y eso es justo a mí lo que me pasó, ¿ya? Como les digo, ahí me dio en quinto año, entonces ya después ya no tomaba ni agua porque me dolía, me ardía, ya no quería saber nada de tomar. Y cuando nos decía así el doctor, claro, nosotros habíamos visto el otro tipo de pacientes que en verdad era suave, no pasaba nada, les dolía así, pero no intenso. Y cuando a mí me cogió intenso, yo decía, tiene razón el doctor. ¿Por qué? Porque al doctor también le pasó lo mismo. Entonces decía, eso no está en el libro, pero así pasa. Es lo mismo que yo les decía, darles vitamina B a los pacientes con hepatitis no está en el libro, pero los médicos damos. Y así hay un montón de cosas que no está en el libro, pero la experiencia es la que nos ayuda. ¿Ya? Muy bien. Siga, niña, bien la exposición. Ya. Luego tenemos las fases. Aquí nos menciona que no puede tener un claro factor de reactivación, pero puede estar asociado a lo que es el envejecimiento, al estrés o a alteraciones inmunitarias. Este va a tener tres fases, que son la fase prodrómica, la fase aguda y la fase de neuralgia post-herpética.
Ya, la fase prodrómica, esa nos dice que el herpes zóster puede comenzar con un dolor de tipo punzante, puede tener lo que son las parestesias, también puede haber lo que es el prurito, también puede estar lo que es pueden haber lo que es, ay, me olvidé, este, puede haber lo que es una mayor sensibilidad en lo que es en un solo dermatoma, pero va a ser de forma unilateral. También va a haber va a ser más frecuente en lo que son pacientes más jóvenes. Y va a haber un dolor más intenso, mantenido e intermitente en lo que son los ancianos. Algunos pacientes, alrededor de lo que es el 5%, usualmente en niños, pueden presentar lo que es la febrícula, también lo que es la linfadenopatía, malestar general, fotofobia y cefaleas. Puede no existir ninguno de estos síntomas descritos, siendo la erupción cutánea la primera manifestación. Ya tenemos lo que es la fase aguda. Aquí nos menciona que las alteraciones dermatológicas van a comenzar con una erupción maculopapulosa que aparece en lo que son las de 48 a 72 horas posteriores a lo que es la aparición del dolor, pero puede aparecer pasada una semana o más tiempo. Como ya les mencioné, su localización es unilateral. Esta va a ser en forma de eritema. Esta va a evolucionar rápidamente hacia su formación de lo que son las vesículas. Luego estas van a pasar a lo que son pústulas, que menciona que pueden ser de 3 a 4 días. Y finalmente a lo que son las costras, que pueden ser de 7 a 10 días. Aquí los dermatomas más afectados nos menciona que van a ser los que van de la T3 a la L2. También nos menciona que si se llegan a afectar las ramas del nervio trigémino, puede causar lo que es el herpes zóster oftálmico. Esta va a afectar principalmente a lo que es la piel de la frente, de los párpados y a la conjuntiva, y también a lo que es la córnea. Si este herpes zóster oftálmico puede resultar en una deficiencia visual y también puede causar lo que es una parálisis del nervio oculomotor. También tenemos lo que es el herpes zóster óptico, que estas erupciones aparecen a lo largo de lo que son los nervios periféricos del ganglio geniculado. Estas van a afectar a lo que es la piel del pabellón auricular y a la zona postauricular. También a lo que es el conducto auditivo externo y a la membrana timpánica. Ya. Y tenemos la última, que es la fase de neuralgia posherpética. Esta neuralgia posherpética es el dolor que puede aparecer en el dermatoma afectado después de la desaparición de las lesiones cutáneas. Este dolor puede ser quemante, lancinante o punzante. Y además va a estar asociado con lo que es la hipoestesia. Incluso el roce con la ropa, las sábanas o el viento pueden provocar este dolor. Nos menciona que este puede ser mucho más frecuente en lo que son personas ancianas y también en pacientes mayores a 50 años. También nos mencionaba que un factor de riesgo importante puede ser los pacientes inmunodeprimidos, también los diabéticos o pacientes que han sido sometidos a tratamientos con radioterapia. Ya, en cuanto al diagnóstico, nos menciona que el diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico. Esta va a ser se sospecha en pacientes con exantema característico y a veces incluso antes de que aparezca el exantema,
si los pacientes tienen el dolor típico en el área de distribución del dermatoma. Pero en ocasiones es preciso confirmarlo mediante pruebas complementarias. Tenemos las pruebas que es el citodiagnóstico de SANC. Aunque nos menciona que